Bueno, finalmente llega el lenguaje inclusivo a la Universidad Nacional de Cuyo, ya tiene el aval de manera formal para que se empiece a dictar de esta manera en algunas clases, en algunas cátedras. No, en realidad no se trata de dictar, en realidad la propuesta consiste en que todo alumno o docente que desee usar el lenguaje inclusivo pueda hacerlo formalmente y amparado por reglamentación que lo permite. O sea, no están obligados a dictar las clases de esa manera, pero lo pueden hacer. Exactamente. Nadie está obligado ni a dictar clases ni a preparar trabajos en lenguaje inclusivo. Pregunto, pero quien desea hacerlos, puede hacerlo. ¿Y hasta el momento no se podía? Hasta el momento no estaba formalmente reglamentado el poder hacerlo. De hecho, en nuestra institución existe reglamentación por la cual nosotros los docentes debemos corregir errores ortográficos. Entonces, si alguien escribe con la letra E o con una X o con una arroba, por ejemplo, en lugar de una A o una O, debíamos marcarla como un error ortográfico. Claro. Desde el momento en que vamos a modificar esa reglamentación con una nueva reglamentación, estará permitido de aquí para adelante el uso de las alternativas que tendría el lenguaje inclusivo sin que tenga que ser corregido ni penalizado. Claro, porque la Real Academia Española todavía no lo ha aceptado como tal, entonces eso quizás genere, ¿no?, algún inconveniente, o les generaba a ustedes algún inconveniente. No es por la Real Academia, básicamente, porque en realidad la Real Academia va recogiendo en la medida en que socialmente hay usos específicos de determinados términos, de determinadas formas del lenguaje español que se van imponiendo socialmente, paulatinamente, poco a poco, la Real Academia los va incorporando. Claro. Hasta el momento no lo ha reconocido como tal. Eso le decía, a la hora de corregir quizás antes ustedes no tenían esa posibilidad porque se rigen por lo que establece, entiendo yo, la Real Academia Española, ¿o no? No exactamente, nosotros nos regimos por la normativa que la propia universidad tiene y además cada facultad tiene al respecto de la escritura. Bien, o sea que en ese caso la que determina es la universidad misma. Es la propia universidad con su reglamentación, que es lo que va a considerarse como aceptable dentro de lo que sería la escritura en la universidad. Y me interesa conocer su pensamiento. ¿Qué piensa usted del lenguaje inclusivo? Creo que el uso del lenguaje inclusivo empieza por, en primer lugar, proteger a todos aquellos que no se sientan suficientemente satisfechos y conformes con el uso de las únicas dos alternativas, A u O, de modo binario, dejando afuera de ella montones de otras alternativas de identidades de género que no se incluyen en ninguna de estas dos alternativas, quedaban fuera y estaban excluidos del sistema lingüístico al menos, por un lado. Y por otro lado, en realidad el uso prioritario es básicamente del masculino. ¿Se entiende que había algo sexista también en eso? Exactamente. Si nosotros aquí tenemos que decir todos nosotros, usamos el masculino. Aunque hubiese un solo varón y todo el resto fuésemos mujeres, usamos el masculino. Si dijésemos todas nosotros, inmediatamente alguien llamaría la atención por esto. Sí, entonces, es como que el todas nosotras, por ejemplo, está bien marcado que es para mujeres. Solamente para mujeres. Si hay un solo varón, nos lo va a cuestionar. Mientras que si hay ese solo varón y todo el resto somos mujeres y alguien dice todos nosotros, no hay ningún inconveniente. Entonces, el uso de otras alternativas como la E, como la X, como la arroba o las que se vayan imponiendo con el tiempo y aquella que finalmente sea la que termine siendo aceptada, elimina esa alternativa de las dos de la A o la O y del uso prioritario de la O. Se me ocurre a mí que para el oído la E sería el mejor recurso. Porque la X complica un poco también la fonética. Claro, fonéticamente sí, porque la X no tiene un sonido fonético, la arroba tampoco lo tiene, que incluso las que inicialmente empezaron a usarse fue la arroba y la X, y hoy día se ha sumado la E y ya casi mayoritariamente está usándose la E precisamente por la facilidad fonética. Claro, claro, desde ese lugar incluso... Yo insisto con lo de la Real Academia Española porque obviamente es a donde yo voy cuando tengo alguna duda, recurro a la Real Academia Española. Y también entiendo, he escuchado alguna nota en donde ellos muestran cierta apertura, ¿no? No es una entidad cerrada que dice, no, ellos he escuchado que dicen, el lenguaje es del que lo usa. Exactamente, el lenguaje es una práctica social. Y tiene tantas variantes como comunidades hablantes haya, en español, particularmente desde la que estamos hablando.
Y la Real Academia muy frecuentemente está actualizando los usos del lenguaje. Si uno mira cada 3, 4, 5, 6 meses o una vez al año, se va a encontrar con un largo listado de términos que son aceptados, muchos de ellos incluso de origen extranjero, adecuados a una especie de español un tanto extraño, van siendo aceptados y van apareciendo en la lista de lo admitido por la RAE. Con lo cual, si la tendencia continúa, que es de suponer que sí, porque no es una tendencia local ni de esta facultad, es una tendencia nacional, internacional, ajustada a las nuevas épocas históricas al respecto de esto, seguramente la RAE con el tiempo va a admitirlo también. Sí, yo creo que va por ese camino. Y palabras puntuales, no sé, se me ocurre pensar en un término que se puso muy fuerte hace un tiempo atrás, que era la presidenta. Para muchos era un poco raro, ¿no? Porque siempre era, incluso en la mujer, la presidente. ¿Cómo lo manejamos? Y ahora, en realidad, todavía todas estas cuestiones están por terminar de adecuarse hasta cuáles sean los que formalmente se admitan en el uso cotidiano. Porque la presidenta aparecía como la alternativa al presidente en masculino. Ahora, si usásemos la E como alternativa superadora de la A o de la O, la presidente no tendría ningún inconveniente en principio, pero el tiempo dirá cuál va a ser la modalidad que se va a ir admitiendo como de uso más frecuente en este tipo de situaciones. ¿Y qué notan ustedes como docentes? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Ya vienen con este lenguaje incorporado? ¿Qué notan en la universidad? Y en realidad, mientras más jóvenes, ya empieza a aparecer como ya más frecuente y naturalmente el uso. Los jóvenes que ingresan a la universidad todavía están en un periodo de transición, es decir, están aquellos que claramente ya están identificados con la postura acerca de un uso superador del binomio A-O o femenino-masculino, pero todavía no son una gran mayoría, aunque la tendencia apunta hacia ese lado. Sin embargo, es bastante más frecuente oír que los niños más pequeños que ya circulan en los circuitos donde el lenguaje se usa de esta manera, están empezando a usarlos casi naturalmente, como se aprende cualquier lengua, y todas las modalidades y uso que tenga cualquier lengua y que los niños aprenden espontáneamente. Voy a abrir el juego a mis compañeros porque quiero preguntar a Agustina Fedino. Agustina. Sí, de hecho, respecto a lo que decís, Tano, a uno le llama la atención porque a veces nos encontramos con chicos jóvenes y utilizan el lenguaje inclusivo como muy naturalmente. Quizás aquellos que queremos utilizarlos también no nos sale tan naturalmente como algunos chicos, que es absolutamente fluido. Pero entiendo que también tendrán detractores dentro de la misma facultad. Aclaremos esto. Esta normativa es para la Facultad de Educación. Entiendo que la Facultad de Comunicación y Ciencias Políticas también había llevado adelante la misma medida, no sé si otras facultades, pero me gustaría un poco respecto a los detractores dentro de la misma facultad, o si se han manifestado al respecto, quizás algunos profesores que no estén de acuerdo. En realidad nosotros hicimos esta propuesta hace muy poquito tiempo, en realidad no más de 10 días. Lo comunicamos a todos los miembros de la institución. Y lo comunicamos a todos los miembros del Instituto de Educación, Sexualidad y Derechos. En realidad recibimos una bastante importante cantidad de apoyo al respecto. De adhesiones. De adhesiones. No recibimos ningún tipo de información ni nota al respecto que fuera detractora o que cuestionara la propuesta. Claro. El Consejo Directivo tampoco puso ningún tipo de objeción ni de dificultad al respecto. Fue tratado muy rápidamente y aprobado por unanimidad. ¿Y usted por qué cree que hay quienes no están de acuerdo con este lenguaje inclusivo o que les molesta tanto? En principio creo que lo que molesta tiene que ver básicamente con este tema de tener que admitir que en términos de identidad de género existen más que dos alternativas, es decir, hombre, mujer, femenino, masculino, que existen otras alternativas de identidad de género que no pueden incluirse y no pueden, no quieren y no correspondería incluirse en estas dos únicas alternativas, varón, mujer, femenino, masculino. Y también dentro de esto están todas las versiones bien conservadoras al respecto de esta temática, y que incluso esto se traslada al lenguaje, porque el lenguaje es la vía por excelencia con la que nos comunicamos, con la que nominamos el mundo y que también con la que expresamos nuestra posición frente a estos hechos y todos otros tipos de hechos políticos, de ideas y demás.
Ahora, ¿usted siente que hemos tenido un lenguaje machista? ¿Que alguien lo pensó de esa manera o surgió porque surgió? Históricamente, las sociedades se han desarrollado bajo la estructura de un patriarcado que tiene una fuerte tendencia sexista con leyes, privilegios centrados en los varones esencialmente. Y entonces el lenguaje se ajusta a eso. Hoy estamos viviendo una época histórica donde todo esto se está cuestionando, se están generando una serie de, por suerte, modificaciones donde en realidad estamos, creo que, ganando en simetría, en igualdad de derechos, de oportunidades, de participación social. Y el lenguaje es la vía que tiene que adecuarse porque es la vía por la que se gestiona todo esto. Licenciada, le quería hacer una consulta también. ¿Cómo va a ser con el tema de la capacitación? Porque entiendo que el lenguaje inclusivo está sujeto a ciertas reglas ortográficas nuevas, que muchas veces en las redes sociales los propios jóvenes que lo utilizan por ahí tienen diferencias entre ellos. ¿Se va a capacitar a los docentes, por ejemplo, para que puedan corregir un trabajo que está con lenguaje inclusivo? De momento todavía nosotros, después de la aprobación del Consejo Directivo, tiene que elaborar toda la institución en consenso una reglamentación para el uso del mismo. Eso será lo que tendremos que hacer en los próximos meses. En función de esa reglamentación serán las decisiones que se tomen. Nuestra propuesta indicaba o sugería el uso indistinto de X, arroba o que son los que están en uso de momento. Luego se verá con el tiempo, primero qué diga esta reglamentación y también cuál es la tendencia a cuál va a ser la que realmente se va a sostener en el tiempo. Claro. Que probablemente sea la tal como lo decías recién, por una cuestión hasta fonética en el uso del lenguaje. Entonces después, todo lo que tenga que ver con la escritura, con la corrección de la misma, tendrá que ajustarse a las nuevas normativas. Bien. Claro, yo le preguntaba al inicio de la charla cuando hablaba de la Real Academia Española, por eso, digo, alguien tiene que regirlo también para que después puedan tener cierta manera de corregirlo. Pero no rige la Real Academia nuestro desempeño como docentes en el tema de la corrección lingüística. Es decir, la RAE lo que hace es establecer ciertas normas generales acerca del uso del lenguaje español. Luego ¿Las reglas ortográficas tampoco? Hasta cierto punto, es más que nada el uso del lenguaje, de los términos que vamos a admitir en el lenguaje. Incluso vamos viendo cómo, por ejemplo, si uno lee los últimos listados, hay una cantidad de términos que no son ni siquiera españoles, claro. O que son españoles pero de uso de determinadas comunidades específicas que de alguna manera incluso algunos de ellos se deforman y se ayornan al uso cotidiano y que la Real Academia los va aceptando. Y en cuanto a nuestras decisiones al interior de las instituciones que tienen que usar el lenguaje y es medio, digamos, por el cual nosotros ejercemos nuestra tarea docente y también los alumnos son por las que preparan sus trabajos, sus tesis y demás, y que nosotros debemos corregir, la normativa es interna a las instituciones. En la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Políticas fue la primera que hace unos meses atrás, a comienzos del año, aceptó el uso y promulgó el uso del lenguaje inclusivo. Y nosotros seríamos la segunda dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, y en el país en este momento hay 10 o tal vez una más, creo, 11 universidades que ya han admitido el uso y reglamentado el uso del lenguaje inclusivo. Marta, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias muy a ustedes por la muy grata la invitación. charla. Charlábamos con Marta Abate, lo quiero leer tal cual, docente e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y directora del Instituto de Educación, Sexualidad y Derechos. Muchísimas gracias, Marta. A ustedes por muy la amable. invitación.